Buenas Promisers Clippers, aquí está como siempre vuestro Juan, el chico que susurraba a las cigarras y a toda la fauna del verano. La verdad es que me hace mucha gracia y me gusta que me digáis que os gustan estos sonidos de fondo que tengo. Disfrutadlos, porque pronto se acabarán. Ya veréis, ya veréis. Es que, bueno, no os podéis ni imaginar. Aunque continúo en Valle Salvaje, eso, vamos, ni lo dudéis. Mi vida se le avecinan cambios grandes y significativos. Ya lo veréis, ya lo veréis. Si queréis estar enterados, los primeros, yo os digo que le echéis un ojo a mi Instagram, que además ahí es donde comparto todas las mañanas cuando llego al set una foto o dos de allí del plato de Valle Salvaje. Así que ya sabéis, me seguís, que tengo el mismo usuario que aquí en YouTube, JD Cienfuegos, y así no os vais a perder ninguna novedad. Pero lo que se viene, madre mía, lo que se viene. Ya os digo yo que no os voy a decir nada. No digo nada y lo digo todo. Pero bueno, que el vídeo de hoy está muy bien que aquí hagamos una entradilla sobre mí, pero el vídeo de hoy vamos a hablar, hacía tiempo que yo quería desmenuzar un tema que veo que le importa muchísimo a Leocadia, pero que le debería de importar más, y esto es donde yo quiero poner el foco, a los Luján. Y principalmente a Alonso. También a Catalina, si se supone que es la nueva señora de la casa, la sucesora de Cruz. Por supuesto a Martina. A Jacobo sí que le importa, pero tampoco se ve tanto. Pero a Leocadia sí que se vio, bueno, sí que se ha visto durante todo su recorrido en la serie que le importa muchísimo, y yo creo que las veces donde mejor se ha visto ha sido hace un montón de tiempo, si recordáis, cuando envió a Curro y a Ángela a la fiesta esta de los jovencitos, cuando Curro todavía era señorito y bueno, y Cruz estaba en la serie y Hanna estaba viva y todo eso. Y ahora recientemente en la fiesta del Duque de Carvajal y Cifuentes. Y es que hoy quiero hablaros, ilustraros sobre algo que era vital para cualquier familia noble, para cualquier familia, digamos, que quisiese tener cierta prestancia en la sociedad, como serían los marqueses de Luján. Al fin y al cabo, lo que es la cúspide de la sociedad, lo que es, vamos a llamarlo la crème de la crème, pero bueno, crème de crème tampoco les diría yo, al menos en la promesa, los Luján y algunas que otras familias nobles. Pero que al final estas familias tenían que estar en un escaparate donde se relacionasen unos con otros, cerrasen tratos unos con otros, se conociesen sus hijos, se cortejasen y bueno, y fuesen uniendo familias y patrimonios, un poco como los duques de los infantes con Jimena y Tomás al principio de la serie. Y hoy yo quiero poner el foco ahí y también en cómo Leocadia está borrando a los Luján. Pero vamos, esto es una cosa que ocurre de hecho, 100%. Esto a lo mejor no se nos dice explícitamente en un diálogo, pero por las acciones que estamos viendo de los personajes es lo que está ocurriendo. Y como sigan así, Alonso seguirá siendo marqués, la promesa seguirá siendo suya, Catalina seguirá con las tierras, Martina seguirá con sus cosas, pero al final aquí la cara visible de la familia, la que cortará el bacalao de cara a la sociedad y la que será al final, pues como siempre digo, la marquesa de Luján, de hecho que no de derecho, será Leocadia. Así que preparaos para que os cuente cómo Leocadia está borrando a los Luján, aunque bueno, 4 minutos creo que llevo hablando como para ponerme aquí ahora a presentar, pero que me dejéis un buen me gusta en el vídeo, que ya sabéis que me ayuda muchísimo, y que os suscribáis, que eso me ayuda todavía más, que soy vuestro Juan, vuestro Cienfuegos, y que aparte de mi persona, mi voz y mi Instagram, pues tenéis también disponible mi novela Postbellum, que os va a encantar seguro, y además se habla mucho de estas cuestiones, a lo mejor no tanto porque el foco no está en el tema de la nobleza, eso me lo he guardado para otras historias mías que veréis pronto. Pero bueno, ¿a qué es a lo que me refiero? Veréis, la familia de los marqueses de Luján, tanto Alonso como cabeza de familia, como marqués, como tenedor del título, como en su momento Cruz, que era su consorte, era la marquesa, y bueno, ahora está en la cárcel, pero esta mujer ha tenido una vida. Pues los marqueses tenían una serie de obligaciones, entre comillas, porque no es que fuese obligatorio, pero si querían mantener su estatus, su nivel y su posición en la sociedad, pues es que había que hacerlo. Este tipo de familias, aparte del trabajo que diesen las tierras, de los beneficios que diesen pues la agricultura si se dedicaban a ella, la ganadería, la industria, lo que fuera, como si son los aviones de Manuel, como si se dedican al corcho de los tapones de botella, pues tenían también que dedicarse a lo que es cultivar un buen círculo social y una buena imagen, y eso se hacía pues con obras de caridad, importantes donaciones
que luego aparecían en prensa, patronazgos, tanto de pues asociaciones como artistas, como escuelas. Yo ya hice un vídeo donde conté que Hannah, por ejemplo, una cosa que podía hacer era abrir escuelas de mujeres para formar a las niñas y mayores del pueblo de Luján. Eso sería una actividad perfecta. Porque sobre todo para las señoras, para ellas estaba súper bien visto cualquier labor de caridad. Y todo esto era muy importante porque, como digo, esto luego aparecía en prensa. Luego la gente abría los periódicos y salía, pues, imaginaos que ha sido Cruz, que ha donado una cantidad desorbitada de dinero a cualquier causa benéfica, ¿no? Pues saldrían los periódicos. Doña Cruz Esquerdo, marquesa de Luján, donó tal cantidad. Ponían la cantidad, que eso era muy importante para presumir del dinero que tenían. O sea, esto era como un acuerdo tácito entre periodistas y la familia. Y claro, al resto de la gente le quedaba claro, pues los Luján tienen que tener para dar a esta causa, o los Luján se posicionan de esta manera respecto a esta causa, y por lo tanto ya te haces una idea de qué tipo de ideas puede tener esa familia, qué tipo de persona puede ser la marquesa, y esto pues te daba a ti un nombre. Pero esto había que mantenerlo siempre, porque vosotros no sabéis lo frágil que podía ser una fortuna en aquella época, incluso en tiempos más pretéritos y por supuesto un poco más a futuro. Porque en aquella época una mala decisión del cabeza de familia o un revés del destino te podía dejar en la ruina. Y lo hemos visto en La Promesa. Alonso ha llevado a la familia a la ruina infinidad de veces y solo ha salvado a La Promesa también muchas veces con las dotes de sus esposas o de sus nueras. Pero no solo podía ocurrir que el cabeza de familia fuese un poco negligente o no tomase las mejores decisiones. Lo que también podía ocurrir era que el cabeza de familia muriese en una época donde la mortandad era abrumadora y un simple resfriado te podía llevar a la tumba. Y las viudas lo tenían más difícil para ganarse la vida, sobre todo si hablamos de lo que es la aristocracia, porque si Cruz, por ejemplo, al poco de nacer Leonor, vamos a imaginar, se hubiese quedado viuda de Alonso, Cruz habría tenido un papelón importante, seguramente se habría tenido que volver a casar con otro señor, pero es que habría tenido que arrastrar no solo a los hijos de Alonso, a Manuel y a Leonor pequeñitos, sino también a los hijastros, a Tomás y Catalina. Ojito ahí, podían verse en serios aprietos de la noche a la mañana. Por eso la jugada de Leocadia está siendo muy inteligente. Leocadia primero se ofrece a pagarlo todo, paga los sueldos de los criados, por lo tanto se convierte en la jefa, en la señora de los criados. Ella puede mandar, ordenar, hacer y deshacer a su antojo, porque para ello, como digo, es la que paga los salarios. Y quien dice a los criados lo extiende a los jornaleros, a los trabajadores del campo. Porque si recordáis, antes de que Leocadia se pusiese a pagar todo, es que los Luján iban a tener que vender buena parte de la finca para poder salir adelante. Y se entiende que los Luján, dentro de todos los gastos que tenían, también tendrían una partida de gastos para este tipo de obras de las que estoy hablando, para patronazgos y para donaciones, para causas benéficas. De hecho, llegamos incluso a ver hace poco una escena de Alonso y Leocadia. Esto fue hace nada, donde se habla que el Círculo Mercantil de Córdoba le envía un regalo a Alonso y tal y cual, y que parece que le vuelven a tener en consideración después de los últimos escándalos. Ahí está la mano de Leocadia, por supuesto. Ahí ha sido Leocadia la que seguramente habrá hecho una pedazo donación al círculo mercantil, una aportación económica increíble, una inversión, yo qué sé, una compra de letras del tesoro, que me gusta mucho esa palabra, esa expresión. Pero de ese modo, la que está resaltando sobre la familia es Leocadia. La que está resaltando como cabeza de los Luján es Leocadia. La que está resaltando a los Luján es Leocadia. Y ahora la gente, cuando abra los periódicos, no va a ver el nombre de Cruz, de Alonso, de Manuel, de Catalina, no. Va a ver el nombre de Leocadia de Figueroa, la mecenas de los Luján, si la queréis llamar así, la madrina de los Luján. Y será Leocadia la que se esté fraguando y haciendo fuerte con el lugar en la sociedad que antes ocupaba el marquesado de Luján, que antes ocupaba Cruz. Porque al final esto era un asunto que sobre todo llevaban las mujeres, las señoras de las casas. Y yo creo que esto le va a venir muy bien a Leocadia para cuando en el futuro tenga planes más ambiciosos, para cuando en el futuro pues quiera tanto disputarle a Alonso el título, que es yo creo el objetivo final de Leocadia, tener el título del marquesado de Luján, pero tenerlo ella, de pleno derecho, ser la tenedora, no ser la consorte, como Cruz. No, tenerlo ella, que se lo quiten a Alonso y se lo den a ella. Pues yo creo que esto le va a venir muy bien para tener, pues eso,
como unas referencias, tanto para arrebatárselo a Alonso como para seducirlo y ser la consorte, que esto yo lo veo menos probable. Ya me diréis vosotros en los comentarios de qué palo creéis que cogía Leocadia, si más hacia uno o hacia el otro. Y lo peor es que no hay nadie en la promesa que un poco le dispute este nivel, esta posición, estas obras a Leocadia. Yo creo que Catalina es la única que puede hacerse fuerte ahí, pero claro, Catalina está dedicada a temas más terrenales, a la gestión de la finca, a la administración de las tierras, a cómo llevar a los jornaleros, a sus derechos laborales, que eso está muy bien. Y de hecho he visto gente diciendo que qué irreal, pues para nada, nada más lejos, porque muchas de las cosas que Catalina está ahora demandando y defendiendo, como cuando ocurrió la huelga de la promesa de los criados hace un año, muchas de esas cosas se van a establecer por ley en apenas dentro de la serie en 3 años, en 1919, como por ejemplo la jornada de 8 horas. Así que ya veis, de irreal nada, al contrario, tiene que ir ocurriendo. Ya sabéis que después de la Primera Guerra Mundial aparecieron muchísimos derechos laborales, afortunadamente, y eso hizo que fuesen insostenibles pues las grandes casas con tantísima servidumbre, porque claro, tú podías tener 1.000 millones de criados que no tenían derechos, les pagabas una miseria y ya está, y te podías desentender, y lo mismo con los jornaleros del campo. Pero bueno, que básicamente Leocadia está haciéndole esta envolvente a los Luján, les está haciendo la 13-14, esa expresión que también os hizo tanta gracia. Como zarcillo se está enredando alrededor de ellos y al final ella va a ser la única que hable por los Luján. Vamos, va a encarnar el mismo marquesado, sus objetivos, sus intereses, su futuro y su porvenir, además de su imagen. Con esto yo me despido. Y nada, me decís en los comentarios lo que me queráis decir, me dejáis un buen me gusta que me ayuda muchísimo, recordad que tenéis ahí mi Instagram para que estéis al tanto de todas las novedades y por supuesto suscribíos, que ya sabéis que aquí es donde vais a tener el mejor contenido de la promesa, más fiable, más veraz y de mayor calidad. Y por supuesto que si tenéis todavía más ganas de historias de época, pues que tenéis disponible en Amazon mi novela Postbellum, un thriller de época ambientado en la España de 1920. Es un thriller pero está lleno de pasión y bueno, vais a ver que la lectura no os va a dejar indiferente, porque bueno, va a parecer que estáis viviendo en esa época, que estáis viviendo en 1920, que estáis sintiendo la realidad de ese año día a día y bueno, y que con el vocabulario también va a parecer que estáis hablando como en la España de entonces, con ese castellano, digamos, pseudo antiguo, y tiene pues unos personajes, como digo, súper pasionales, con ese Acacio Alborg que no puede asumir de quién se ha enamorado y que sufre por ello, con ese Eren que esconde tantos secretos, un refugiado de la Primera Guerra Mundial, conflicto que se trata muy bien como lo vivió España entonces, y con una villana que, bueno, es una villana a la altura de Cruz y a la altura de todas las villanas que hemos tenido en las series diarias. Doña Juana Janeiro, una mujer de armas tomar, por supuesto, como siempre, enamorada de quien no debe. Como digo, está disponible en Amazon, tenéis el enlace tanto en la cajita de descripción como en el primer comentario fijado, y yo con esto me despido aquí. Así que muchas gracias por todo y nos vemos mañana con más vídeos. Adiós.